Las 6 de la tarde con 30 minutos, son las 6:30. Ya sabe que este es el tiempo del centro de México, es el tiempo de los dos Laredos y la región. Y bueno, estamos transmitiendo para el 102.3 de frecuencia modulada Estéreo Vida a los dos Laredos, Laredo, Texas y Nuevo Laredo de manera simultánea. Le agradezco a nuestro buen amigo Iván Arias. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, del equipo de investigaciones socioeconómicas y financieras de Citibanamex. Como siempre, que nos acompañe y más en este tiempo, Iván, que la información financiera está ocupando un lugar. Yo no recuerdo que estuviéramos tan pendientes de lo que pasaba financieramente hablando como ahora en estos tiempos. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Hola, Mario. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues te decía, yo no recuerdo, Iván, que antes pues estuviéramos tan al pendiente de lo que pasaba financieramente hablando, cómo estaban los resultados año con año, y bueno, pues obviamente el hablar de pérdidas, de caídas, de recuperación, pues ahora es el pan de todos los días para la gente, ¿no? Saber cómo estamos, Iván. Sí, tienes razón, y yo diría que pues es algo positivo, ¿no? Que pues estamos más al pendientes. Yo recuerdo que a lo que comúnmente seguíamos o estábamos acostumbrados a seguir era pues el tipo de cambio, por ahí escuchar la inflación, tener alguna idea del PIB y ya, ¿no? Pero sí, efectivamente, en la época reciente como que ya estamos pues más acostumbrados a este lenguaje, como tú comentas, de pues bueno, pues la actividad está cayendo muy fuerte y luego cómo se ve la recuperación. Pues ya no solo el tipo de cambio, que afortunadamente ha estado más estable a últimas fechas, pero sí el tema de inflación que va al alza. Entonces, pues esa, pues más allá de que siempre pues la sentimos cuando vamos a hacer compras, pues ahora estamos más al pendiente porque pues está habiendo una aceleración importante, y bueno, ahora otros indicadores, ¿no? Estamos a pendiente de cómo va el consumo, la inversión, que cuando se recupera la actividad aquí en Estados Unidos, que para pues bueno, la audiencia principal de ustedes ahí en la frontera, pues es relevante, ¿no? Oye, Iván, hablando de esto precisamente, ¿qué tanto va a beneficiar que el mercado interno esté en esta aparente recuperación, así como pues la inversión? ¿Será inversión extranjera lo que está habiendo más en el país o están ustedes viendo una inversión nacional? Sí, en términos de inversión, te diría que pues, sí nos ha sorprendido un poco, afortunadamente, al alza la recuperación. En el mes de marzo tuvo un crecimiento de 2.3% respecto al del mes anterior. Entonces ya acumula una recuperación en los últimos meses. Todavía está por debajo de los niveles que se invertían antes de la pandemia. De aquí en inversión estamos hablando compra de maquinaria, de equipo de transporte y construcción de plantas en el caso de las empresas, y también de construcción de vivienda. Estos todavía están niveles bastante más abajo que antes de la pandemia. Y en términos de dónde está viniendo la inversión, te diría que sí es tanto nacional, es decir, de empresas totalmente mexicanas, y obviamente los hogares que están invirtiendo en comprar vivienda, o empresas mexicanas que están construyendo casas. Y tiene un componente de empresas extranjeras que están invirtiendo aquí, pero ahí sí comentaría que en su mayoría esta inversión que viene del exterior la estamos viendo en empresas que ya están establecidas, y que es mucho de la inversión que están haciendo es para mantener simplemente la planta productiva que ya tenían, reemplazar la maquinaria que está pues desgastándose. Pues necesitan un nivel mínimo de inversión, y eso es un poco el tipo de recuperación que estamos viendo. Entonces, pues vemos, por ejemplo, pues cadenas de tiendas de autoservicio que no son de México,
o las plantas automotrices, que pues, no hay marcas nacionales, sino que son extranjeras, o muchas de maquila, por ejemplo, pues que son pues son filiales de empresas estadounidenses o de otros países. Esas son las que están invirtiendo. Lo que estamos viendo de empresas totalmente que no estén en México y que vengan a invertir porque ven oportunidades en el país, desafortunadamente no está haciendo mucho, ¿no? Diría en caso particular de China, por un ejemplo, pues la inversión de China ha sido y sigue siendo muy limitada, ¿no? Ahorita que mencionaba China, no sé si usted ya, me imagino que ya están siguiendo muy de cerca por lo que está pasando en esta que ya no es una guerra fría entre China y Estados Unidos o China y el bloque occidental, ya es una guerra declarada en torno al comercio y a muchos otros sectores. Se habla de que esto pues, no son buenas noticias para nosotros, Iván Arias. Pues mira, yo diría que en el netos, sí, ¿cuál sería el factor negativo? Es que pues un escalamiento muy fuerte en algún momento pudiera generar incertidumbre a nivel global y esa incertidumbre global, pues sí, en términos de tipo de cambio, por ejemplo, tasas de interés. Pero si los vamos a la parte totalmente productiva, pues de hecho diría que son oportunidades para México por ambos lados, tanto por China, por el lado de Estados Unidos. Por un lado, en el caso de China, pues bueno, una manera de darle la vuelta a las restricciones que está imponiendo Estados Unidos al comercio con ese país es justo establecer empresas aquí en México, plantas aquí, que utilicen insumos como están considerados en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio, y entonces aquí como plataforma exportar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es una forma indirecta de llegar a Estados Unidos que podría beneficiar a México. Y la otra es justo el otro lado, que Estados Unidos diga, bueno, pues yo no quiero depender tanto de estar importando productos de China, porque por un lado no quiero que sea demasiado fuerte y me haga competencia como principal economía en el mundo, y por otro, pues están demasiado lejos y ya vimos ahora con la pandemia que se generan bastantes problemas por el tema de logística, ¿no? Entonces prefiero pues estar produciendo eso en México y que están pues bastante a la mano y pues no nos ven como un rival económico, ¿no? Entonces deberíamos estar viendo justo esos flujos de inversión de parte de empresas de Estados Unidos que dijeran, no, pues ya no vamos a traer estos productos de China, los vamos a hacer más en México, ¿no? Entonces diría que en el neto, pues las oportunidades para México son mayores que los riesgos. Estoy platicando como cada 15 días con nuestro buen amigo Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex desde la Ciudad de México. Iván, entonces para ustedes, como pues conclusión, el mercado interno está creciendo, obviamente la inversión es por expansiones, principalmente del sector privado extranjero en su mayoría. No sé si en el plano industrial, qué tanto esté dándose todavía el crecimiento, serán regiones, a lo mejor como el área de Nuevo León, el Bajío, todavía hay algo allá en el estado de Querétaro, porque había otras regiones que pues, de plano pues el clima de inseguridad por un lado y por otro lado la falta de certidumbre en ciertas áreas pues han hecho frenar ciertas inversiones, más no así las que ya estaban encaminadas. ¿En qué parte del año, Iván, ven ustedes que esto pueda cambiar? Bueno, diría que la recuperación de la inversión, como quiera que sea, ha sido lenta y es parcial. Nosotros estimamos que pues, va a pasar todo este año, incluso el próximo, y la inversión no va a regresar a los niveles que había en 2019. Es decir, sí persiste debilidad. En parte es porque por las perspectivas de crecimiento de mediano plazo, pues no son bastante buenas, son de un crecimiento bastante moderado. Entonces, en la medida que dicen, bueno, pues no sé, en nuestro caso estimamos que el crecimiento de mediano plazo de la economía es 2%.
pues dicen, bueno, pues con ese crecimiento que va a tener el mercado interno de México en el mediano plazo, pues no tiene caso que invierta demasiado porque pues me va a sobrar maquinaria, me va a sobrar planta instalada que no voy a utilizar para lo que me va a demandar el mercado interno de México. Y por otro lado está, y que está relacionado es, bueno, estas perspectivas de crecimiento bajo y esta debilidad de la inversión, pues sí está relacionado todavía con algunas políticas que se han implementado y que han generado un clima de incertidumbre y no el más favorable para la inversión. Entonces sí vemos esta recuperación, ha sorprendido un poco al alza, pero se mantiene relativamente baja. Y en términos regionales, pues sí, que está ligado a la parte sectorial, pues sí, la mayor recuperación pues debería estarse dando en las regiones más ligadas a las manufacturas, ¿no? Que es donde ha habido una expansión más rápida por la recuperación de la economía de Estados Unidos. Y en cambio, pues la inversión en servicios, por ejemplo, en hoteles, en Quintana Roo, pues está mucho más deprimida, ¿no? que el promedio del país. Pues Iván, como siempre, agradecerte la atención que tienes con este espacio y la audiencia en Laredo, Texas, y aquí en Nuevo Laredo, del 102.3, aquí en Postdata MX. Seguiremos los comunicados y los informes que periódicamente emite el área de estudios socioeconómicos de Citibanamex y que son, la verdad, hay mucha información muy útil que podemos digerir de una manera muy buena de esta información que nos comparten. ¿En dónde te encuentran, Iván? Bueno, ahí en el área de Citibanamex, ahí pueden encontrar también nuestros reportes en la sección de estudios económicos. Ahí están accesibles para el público en general y bueno, pues muchas gracias por la invitación a platicar con tu audiencia. Siempre es un gusto. Iván, muchas gracias. Allá un saludo a toda la gente de Citibanamex, como siempre, agradecidos con la colaboración que tienen aquí con este espacio de Postdata MX. Un saludo, Iván.